Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quiénes se ofenden? Vamos al libro de Juan, capítulo 6, 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A quienes les ofende. Hay prédicas en las cuales a muchos les ofende una palabra en la cual el Señor confronta. Pero mire que aquí encontramos que aún se ofendían los propios discípulos del Señor. Pero ¿cómo conociendo al Señor, sabiendo que Él venía, era prácticamente algunos a confrontar a través de la palabra? Y más que todo confrontaba a los judíos, los confrontaba en la sinagoga. Y predicaba, ya los confrontaba precisamente con la palabra. ¿Y por qué los discípulos se ofendían? ¿Cuántas personas van y escuchan un mensaje y salen confrontados con el mensaje, pero no les gusta? Es precisamente qué es lo que hay en el corazón, que no le gusta el mensaje y salen criticando al pastor, es que ese pastor, esa palabra, que Dios, pero es que se cree que viene a hablarnos esa palabra. Y como el mensaje es eso, confrontar. Y si usted y yo, cuando escuchamos un mensaje o una prédica, no nos confronta, ¿dónde está el cambio? Muchos buscan una palabra, un mensaje de bendición. Y es que me gusta que me hablen de la bendición. ¿Qué es la bendición que tiene Dios para mí? Venga, ¿cuál es el mensaje que tiene el Señor para mí? ¿Cuál el propósito que Dios tiene para mí? ¿A dónde me va a llevar el Señor? ¿Qué me va a regalar el Señor? ¿Será que me va a dar una esposa, un esposo, unos hijos, un viaje, un proyecto? ¿Qué me va a dar el Señor? Y yo voy buscando una respuesta del Señor, pero voy buscando una respuesta. ¿Será que si hago ese viaje? ¿Será que si me compro tal carro? ¿Será que me cambio de casa? ¿Será que mejor me separo? Pero voy a ver qué dice Dios a través del pastor. Pero no nos gusta que el Señor nos confronte a través de la palabra. Esto pasaba con los discípulos de Jesús. Esto os ofende, dice el Señor. ¿Les ofende por qué? Dura palabra. Cuando la palabra es dura, es porque ustedes y yo vamos a mirar miércoles, ¿en qué estoy fallando? Oiga, y esta palabra, me llegó al corazón, no, pero verdaderamente mi corazón está corrompido, no, esta mente me toca renovarla porque estos pensamientos me tienen frustrado y la palabra que hoy el Señor me dio a través del pastor, a través del devocional, a través de la prédica, me confrontó. Y eso es lo que ustedes y yo hemos de mirar, no que es lo que nos ofende. Es que muchas personas dicen, es que a mí no me gusta escuchar al pastor porque todo lo que dice está en contra. ¿Cómo así? Algunos le decían a los profetas, miramos en el Antiguo Testamento, algunos le decían, a mí no me gusta que ese hombre me profetice, ese hombre me profetiza para mal. Y algunos piensan así, es que vienen y me profetizan para mal, es que vienen y me hablan la palabra para mal. ¿Qué tal si el Señor viene hablándonos a usted y a mí para bien? Y ni siquiera cambiamos, ni siquiera hacemos nada para ese cambio. Por eso cuando el Señor les decía, esto os ofende, ¿y cómo encontramos ahí la palabra? Porque algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya sabía el Señor. Por eso es la palabra de lo que les ofende. ¿Cuántas personas les ofende una palabra del Señor? Y más cuando la palabra viene direccionada por el Espíritu Santo, les ofende, no les gusta esa palabra y como que se escocen por dentro y como que se irritan y crujen los dientes y como que ¿por qué esta palabra? Otros dicen, pero ¿quién le contó al pastor mi vida? Pero es que le contaron todo, pero no se le escapó nada. ¿Por qué les ofende? Porque no les gusta ser confrontados. Muchas veces les parece mejor ser confrontados por el mundo. Por el mundo cuando los tratan mal, los cogen a los golpes, los meten en la cárcel y como que eso les agrada un poco más. Y como que mire, me pegaron pero no me dejé y yo me enfrenté con esa persona. Pero ¿qué tal? Conmigo no se mete. Entonces como que eso les gusta y eso no les ofende. Pero cuando ya el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, ¿qué es lo que les ofende? ¿Qué hay cosas que a usted de pronto todavía le ofende en la palabra? Como que usted, si es una persona que medita, estudia la palabra y mira que hay algo que no le gusta, no le cuaja, no le encaja, ¿qué es? Pero también hay algo en lo cual usted no ha podido ser libre. Si hay algo en lo cual como que usted, y siempre que yo leo me habla de la fornicación, y siempre me habla del adulterio, siempre me habla de la infidelidad, pero es que no hay más tema en la palabra y solo le sale a usted ese tema, solo le habla de ese tema.
¿Cuántos temas encontramos en las Escrituras que nos hablan de diferentes temas, aspectos de la vida del hombre? Pero precisamente a usted le habla siempre de ese tema. Y va a la prédica el domingo o el sábado, usted va y escucha. No, ahora lo mismo, el pastor, todos contra mí, todos se vinieron encima mío. Pero ¿qué es lo que hay todavía que usted y yo no hemos desarraigado y no ha salido del corazón? Por eso el Señor mismo le dijo, dijo, sí, que os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántas personas no han vuelto a la iglesia? Y usted de pronto va y les habla, les predica la palabra, el Señor tiene un plan con usted. ¿Qué? ¿Para que vuelvan y me vacíen? ¿Para que me traten mal? ¿Para que vuelvan y me digan que yo soy un fornicario? No, yo ya me condené en el infierno. ¿Qué tal? ¿Yo que voy a volver por allá? Se ofenden, pero cuando la palabra entra, cumple su función. ¿Cuántas personas hay apartadas del Señor, pero con argumentos en contra del Señor? Y algunos se excusan. Es que no me gusta lo que me habló el pastor. No me gusta esa prédica que dio el pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa palabra que dio? No, ¿qué tal usted frente a la palabra? Es que el pastor lo trató mal a usted. ¿Usted qué le dijo? ¿El pastor qué le dijo a usted? ¿Qué le habló la palabra? Que lo redargulló el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y que usted no entendió, pero se ofendió y no volvió. Pero no volvió a la iglesia y con la excusa que es el pastor o que es el líder, cuando la palabra cumplió su función. Y aquí lo dice el Señor. Desde entonces muchos retrocedieron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire que esa es una pregunta que hoy nos hace el Señor. Si usted está ofendido, ¿queréis acaso iros detrás de ellos igual que los que se fueron, que no les gustó la palabra, que decían sus discípulos, dura palabra es esta? ¿Cómo podrá la palabra entrar en un cambio si no la aceptamos? Si no nos miramos a la luz de las Escrituras en que estamos fallando y en el cual Dios me manda a mí que debo empezar a cambiar un área en mi vida. ¿Qué área es? Por eso le digo, ¿qué es lo que a usted le ofende? Que usted no lo ha dejado avanzar. ¿Y qué es lo que el Señor dice? ¿Cuál fue el punto en el cual el Señor Jesús decía? ¿Qué es lo que les ofende por el mensaje de Jesús? Que el pan que descendió del cielo solamente piense en su creación. ¿Y cuál es la reacción de esa creación? Ya que si lo vieran regresar al cielo, ¿cuál sería la respuesta de ellos si lo vieran regresar al Señor al cielo? Y cómo el Señor nos viene y nos habla a la luz de las Escrituras y cómo estamos obrando usted y yo si es que realmente lo recibimos o lo aceptamos. Por eso encontramos al Señor hablando en Marcos capítulo 6 del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuántas veces va a la iglesia a escuchar una prédica, un culto, un devocional y usted dice, yo quiero que Dios me hable? Y viene la palabra de confrontación y sale usted envenenado, como dicen algunos, ¿cierto? Sale confrontado, se ofendió. Pero se ofendió ¿por qué? Porque lo que habló no le gustó, lo que le habló al pastor a través de la prédica, una palabra de Dios. Y como que usted sale confrontado y dice, ¿qué tal? Dice el Señor aquí que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque todos llegaron a murmurar, a criticar, a hablar mal del Señor. ¿No es este el hijo de José y María? ¿No es el hermano de tal y tal y tal? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y cuántas veces más? Que mire ese pastor de donde estaba. Pero si yo lo conocí en el cartucho, pero si yo lo conocí en tal lado, es que ahora predicando, es que ahora hablando de la palabra de Dios, ¿qué tal? Y ahora me viene a ofender a mí con esa palabra, ¿quién se cree este? Y como que tomamos tan personal la palabra que no la tomamos como una confrontación que el Señor nos hace a usted y a mí, para mirar en qué estamos obrando mal, qué estamos haciendo mal, sino al contrario, miramos a quién echarle la culpa, como siempre lo hacemos, ¿cierto? Como dice la palabra, que no mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en vuestro ojo, y siempre la miramos. No quiero verme culpable, yo no soy culpable de nada, y como que salgo airoso del problema, de la circunstancia, de la situación que está pasando, y así lo hacemos delante del Señor, y nos ofende, no nos gusta, ¿cierto? Y tenemos una excusa perfecta, y le hablamos incluso a la familia, porque no volvió, es que es pastor, es que esta iglesia, es que usted viene esa palabra, es que es lo que viene a hablar, y es que quién se crece para hablar, y es que mire donde yo lo conocí, donde yo lo vi, es que yo me acuerdo que esa persona yo la vi en tal parte, y ahora es que predicando, y es que hablando de la palabra, y ni siquiera tienen la dirección del Espíritu Santo para
para entender que ese mensaje es una palabra de confrontación, pero no es para lo que se venga a ofender usted, sino que es lo que le ofende y que usted muchas veces el Señor le ha hablado también por otras personas o de pronto en otras prédicas o de pronto a través de una persona cristiana que el Señor ha usado para decirle. Por eso yo le oro, le clamo, le pido al Señor qué es lo que a usted y a mí nos ofende, pero que no hemos podido entender que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para poder avanzar, porque estamos estancados en esa ofensa y creemos que estamos bien con el Señor y que estamos bien las cosas, pero resulta que no avanzamos porque no estamos bien, porque la ofensa nos llegó y porque no hemos sanado el corazón. Le oro y le pido al Señor que esa ofensa sea desarraigada del alma, la mente y el corazón y tengamos claridad en Cristo Jesús.